a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre los modelos del socialismo de control de relato, como lo hemos hecho, pero esta vez con un colega periodista que estuvo preso en Venezuela. Sí, él fue a hacer cobertura de las votaciones y lo dejaron preso, conoce el régimen y conoce la repercusión del régimen. Él ha hecho también un documental que quiero invitarlos a todos ustedes para que lo vean, porque habla de un tema histórico que es necesario señalar. Ya él nos va a contar todos los detalles de ese documental que esperamos atraviese lo largo y ancho de Occidente, porque es muy importante entender la conceptualización de lo que allí se expresa y cómo se quiere cambiar la parte histórica. Así es que vamos a tenerlo. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España que nos escuchan y nos ven, igualmente a los miembros de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube, en Rumble y por supuesto los que se están uniendo a través de nuestro space de X y desde Facebook, LinkedIn, Twitch y Rumbles. Muchísimas gracias a todos aquellos que también forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, periodista, documentalista y director de esta pieza que quiero que vean y ya le vamos a decir dónde la pueden ver. Se llama El Valle de los Caídos 2019, la profanación. Bienvenido, Kake Mineusa. Muchísimas Hola, Mayor, estoy encantado de estar aquí y la verdad que dando la bienvenida a todo el mundo, es increíble la cantidad de redes que hay, la cantidad de gente que nos puede ver, la cantidad de gente que puede difundir el mensaje debido a que las plataformas en los países están tomadas por los gobiernos, sobre todo el de mi caso, mi país, un gobierno socialista y de izquierdas. Y bueno, que es muy bonito poder contar lo que es el Valle de los Caídos y lo que fue pues un delito, la profanación de un cadáver de Francisco Franco en el 2019, y lo hemos situado en esa franja, en ese espacio temporal de 2019, pero es un documental que es un canto a la vida, es contar lo que maravilló a Benedicto XVI o Arnold Schwarzenegger, el Valle de los Caídos, 1000 hectáreas con la cruz más grande de la cristiandad. Hablamos de 150 metros de cruz, hablamos de los evangelistas, que son tan grandes cada uno de ellos como la Estatua de la Libertad. Hablamos de un monumento que está apagado y tratado de olvidar, porque aquí la historia le quiere poner un referente político cuando es algo absolutamente cultural y que trata de reconciliar las dos Españas que estuvieron en guerra entre el 36 y el 39. Entonces, encantado de que le podamos dar difusión y ver cómo, me decías, lo pudiéramos estrenar en Nueva York, que eso sería un sueño. Sería un sueño y quiero que lo hagamos porque también hay que presentarlo a los jóvenes que están desconociendo la historia, porque los que están en el poder, el socialismo, ha tenido como objetivo fundamental cambiar la historia. Lo hemos vivido nosotros en Venezuela, que por cierto, cuando dije que te habían arrestado en Venezuela, aquí la gente está preguntando, cuéntanos cómo arrestaron en Venezuela, quiénes fueron los esbirros del régimen que te arrestaron. Cuéntanos eso antes de que empecemos a hablar sobre el documental. Bueno, para todo aquel que no me conozca, yo soy un reportero de calle. Voy a donde ocurre la noticia y es verdad que nos ha intrigado mucho todo lo que sucedió en Nicaragua y fuimos a contar las verdades del socialismo y cómo la dictadura aterra a los ecuatorianos, a los nicaragüenses. Hemos estado en Bolivia y en Venezuela he estado 2 veces. La última vez fue por las elecciones y fue terrible porque me secuestraron. Hubo políticos europeos a los que no dejaron entrar y a mí sí. Lo cierto es que me colé pues, con la intriga, digamos, con la curiosidad del que quiere contar lo que no te quieren mostrar en el mundo. Y entonces me colé como turista y entonces a partir de ahí empecé a hacer mis reportajes y a enviárselos a OK Diario. Esos reportajes estaban haciendo mucho daño porque estábamos mostrando la verdad de María Corina, de su equipo, de cómo le querían, de cómo esas elecciones
iba a arrasar, y entonces íbamos a distintos puntos del país acompañando siempre al equipo de María Corina, y de repente una madrugada, el día de las elecciones, cuando querían contar que habían ganado las elecciones, pues a las 3 de la mañana llevaba 2 días sin ir al hotel. A mí me habían llegado noticias de que me estaba persiguiendo el SEBIN. Yo pensé que no era tan importante mis reportajes como para molestar, y me equivoqué. Me equivoqué y a las 3 de la mañana me subieron a un coche. Yo ahí cerré los ojos porque a las 3:30 de la mañana, imagínate dónde me llevan. Cuando vi el aeropuerto dije, bueno, pues de las malas salgo vivo. Y por resumirte mucho, después de 9 horas, 8 horas y media estar ahí encerrado en un coche, me metieron en un avión, aterricé en Colombia, no me dejaban entrar en Colombia porque no me habían comprado el billete de vuelta a España, simplemente me metieron, me deportaron sin billete de vuelta. Bueno, pues la verdad que el relato lo hemos contado un montón de veces desde esto pasó en las pasadas elecciones, que se nos olvida que esa misma noche a mí me secuestraron, pero mataron casi a 100 personas. Y a los 2 días metieron en la cárcel a 1000 personas. Y podemos decir que existen, que están en la cárcel 2 españoles que les pillaron por otros motivos, pero que les acusaron de lo mismo, ¿no? Traición a la patria, traición al chavismo y todas estas cosas. Y hay 2 españoles, 2 vascos, que siguen secuestrados por el régimen chavista. Entonces solo puedo dar gracias, contar el relato, contar que es una dictadura y contar con lo que me encontré allí. Yo pensaba que esta era la vez buena, que iba a haber un cambio, pero los dictadores, los Diosdado Cabello, los narcotraficantes siguen ahí a sus anchas y riéndose del mundo. Es triste. Pero bueno, eso es por situarte un poco. Yo hago reportajes, pero a la vez tengo un espíritu de productor audiovisual en el que me encanta contar la verdad, la belleza, la libertad, la vida, y que relatos como el que tratan de ocultar aquí en España, y es derribar, reventar o dinamitar la cruz más grande de la cristiandad, pues que no ocurran, y dar luz, ¿no? Porque hay mucho cristiano que no sabe que tiene la cruz más grande del mundo aquí en el Valle de los Caídos y que puede acceder como cuando quiera. El gobierno socialista no solo quiere quitar a los monjes benedictinos. Ya la semana pasada eh, ha sustituido, a través de su presión a la Iglesia, a través de la conferencia episcopal, a Santiago Cantera, que era el prior que estaba allí en 2019 y se opuso a la profanación del cadáver de Francisco Franco, que estaba ahí enterrado. Bueno, la misión de los benedictinos es rogar, es orar porque los españoles que murieron en la guerra, tanto de un bando como de otro, descansen en paz, por Dios, por la patria, cada uno, unos de izquierdas y otros de derechas. Y hay más de 33.000 españoles enterrados. Y es curioso como gente que no hace daño a nadie, por rezar, les persiguen, y es la persecución del catolicismo, pues en el siglo XXI, ¿no? Y el documental cuenta eso, ¿no? Hablamos de la magnanimidad del Valle de los Caídos, de lo que representa, de cómo se construyó, porque hay mucha leyenda negra. Contamos que existe un poblado también, un poblado hoy absolutamente deshabitado, como patrimonio, siendo en los años 80, 90 y a principios de los 2000 de los monumentos más visitados de España, con 1 millón de visitantes. Como patrimonio lo ha dejado caer, lo ha dejado olvidado. Aún así, la estructura arquitectónica es tan brutal que no se va a caer nunca, lo van a tener que derribar ellos, y eso sería un acto brutal, pero la izquierda es así de brutal. Entonces es un documental en el que, por eso estoy yo tan ilusionado con que se muestre, pero no abrirlo todavía a las redes, porque quiero que sean las televisiones las que lo vayan contando en cada uno de los países, ¿no? Estamos aquí estrenándolo en Madrid, en pequeños cines, y la verdad que la gente sale impresionada, ¿no? Participa en este documental, pues, Armesilla, que es aquí un politólogo muy conocido, que es excomunista y que no entiende cómo se quiere derribar esa maravilla. Jaime Alonso, o el hijo del escultor de las 4 evangelistas, Juan de Ábalos. Bueno, es un documental impresionante, y lo dicho, ilusionado porque podamos estrenarlo cada vez en más lugares y en más países, ¿no? El motivo de que a mí me secuestraran en Venezuela, me he puesto en contacto a mí con un montón de gente, desde Agustín Laje en Argentina y en muchas televisiones en Colombia
y tengo la suerte de poder estar contigo, así que cuanto más lo movamos, mejor, porque es una forma de mostrar la belleza del Valle de los Caídos. Si es que realmente eh, estamos en unos tiempos muy extraños que por contar la verdad nos quieren censurar y meter en la cárcel. Entonces, bueno, la diferencia entre el bien y el mal la conocemos. Lo que tenemos que contar a los nuevos, a los jóvenes que viven en las redes, que viven en el like, que viven en el reel y que no conocen la historia, pues bueno, vamos a introducirles contenidos como este, ¿no? Basados en la libertad y en nuestra historia, que no tenemos que olvidar. A ver, Kake, ¿cómo hiciste el documental? Sé que ahí había algunos eventos raros porque pues no es fácil montarlo allí y particularmente con, podemos decir, el régimen de Sánchez, porque sin duda alguna, ya que tú conoces bien el de Venezuela, pues el de Sánchez se parece mucho. ¿Cómo lograste hacer todo ese trabajo, entrar allí? Pues nosotros hemos estado en el monumento y realmente es espectacular y el valle es maravilloso. Maravilloso. Lo hemos admirado hasta de la silla de Felipe. Una vez estuve allá y me monté y veía todas las cosas bellas que ustedes tienen allí, pero el monumento del Valle de los Caídos es realmente un trabajo extraordinario desde el punto de vista arquitectónico y la representación que tiene para la cultura y lo que son los valores del mundo judeocristiano. Adelante. Hablas del Escorial, que es muy bonito, porque antes la visita era al Escorial y del Escorial del pueblo te ibas al Valle de los Caídos. Decía aquí un intelectual, una vez que nos dio unas conferencias en el Escorial, dice, estamos en el Escorial que para que nos entendamos, esto cuando España viajó a América, esto sería como el Pentágono. El Escorial, la verdad que la imagen es brutal porque el Escorial vale muy mucho la pena para luego ir al Valle de los Caídos. Que la parte que no conocéis ahí al otro lado es la exhumación de los restos de Francisco Franco, que descansaba ahí en paz, se convierte en profanación porque la profanación es cuando se hace en contra de la familia, en contra de cualquiera de los familiares, sacan un cadáver y no lo van a enterrar donde desea la familia, sino que lo entierran donde el dictador autócrata Pedro Sánchez quiere. Y además se hace violando todas las leyes y tratados internacionales que España tiene con una iglesia y una basílica pontificia en la que el prior es la máxima autoridad. Desautorizan al prior, cierran el Valle de los Caídos. Te estoy situando en 2019 e impiden a los españoles ir a misa, que eso va en contra de nuestra Constitución, de la libertad de religión, de la libertad de poder ir a misa. Entonces, el episodio que es más, digamos, cercano a la actualidad y que no tiene que ver con este gran documental que evoca lo que es el Valle de los Caídos, es el trozo, en la parte en la que contamos cómo profanaron el cuerpo de Francisco Franco, y lo cuento yo porque me detuvo la Guardia Civil. La Guardia Civil se puso a las órdenes del autócrata, de nuestro dictador, de Pedro Sánchez, y decidió prohibir la entrada a cualquier católico. Tengo como anécdota que te puedo decir que una vez íbamos a entrar en misa y estaban el teniente y el capitán de la Guardia Civil y yo me acerqué a la misa y me dijo, Kake, ya sabes que a ti no te vamos a dejar entrar. Y digo, vamos a hacer una cosa, señora agente de la Guardia Civil. Yo ahora mismo le estoy a usted grabando. Y a mí, que el cuerpo de la Guardia Civil, al que respeto, me impida ir a misa, pues no gano nada mostrando esto al mundo, sino, bueno, allá usted y su conciencia. Pero detrás de mí viene una señora que quiere que Santiago Cantera le bendiga a la criatura porque estaba embarazada. Vamos a hacer una cosa, yo no saco esta grabación, me voy como si no hubiera entrado, como si no quisiera yo entrar en misa, porque usted me lo está impidiendo, porque soy Kake Minuesa y soy un periodista incómodo para el régimen. Y entonces yo me voy a ir y usted deja entrar a la embarazada que vaya a misa y que Santiago Cantera le bendiga a su criatura. Y bueno, pues digamos que ahí ganamos la batalla. Yo me fui y entró la embarazada que 6 años después ha participado en el documental para contarnos que Santiago Cantera, el prior, le bendijo a su criatura. Y bueno, estas son anécdotas que pasaron en 2019, que cuando
vacían la hospedería, que es el lugar donde los visitantes nos alojamos para ir a la basílica. No quedaba nadie, apenas quedábamos mi cámara y yo y la policía secreta y la Guardia Civil. Yo llega un momento que digo, nos van a echar. Y entonces decido entrar por la base de la Cruz. Y en el documental se ve cómo me cuelo por la base de la Cruz, que está a la altura de la hospedería. Tú llegas y bajas a la basílica, pero si te vas a la base de la Cruz, había un ascensor estropeado, yo cerré unos barrotes, me colé, bajé y lo que quería era mostrar todas las leyes que se estaban violando. Es verdad que imaginaos cuando me descubre la Guardia Civil a apenas 3 días de que hicieran la profanación. Los guardias civiles decían, vamos a ver, que con lo que te admiramos, si lo hubieras filmado, digo, claro, si lo hubiera filmado hubiera sido una noticia mundial, internacional, y así lo entendieron los jueces, porque me intentaron imputar por 2 delitos de daños por 2 delitos que quedaron archivados, y a día de hoy te puedo decir que todo el material con el que yo me colé, una mochila con ropa, incluso me busqué un disfraz de benedictino y todo para poder contar lo que ahí sucedía. Bueno, pues ese material, una vez quedó archivada la causa, me lo devolvieron. Pero desde 2019, para que la gente sepa, en el régimen en el que vivimos, que se llama democracia, pero es un régimen socialista, chavista, tal y como has descrito, porque las fases son las mismas, aquí han ido muy rápido, ahora están tomando el poder judicial. Bueno, pues ese poder judicial, casualmente, mi material audiovisual se extravía. Oh, Desde 2019 hasta hoy, en el 2025, he ido a un juicio para que me den dinero por el material. El material está extraviado. Y aún así, los jueces que quieren hacer méritos para ser ascendidos por Marlaska y por este gobierno del autócrata Sánchez, el juez me está pidiendo las facturas de 2019 de mi material. O sea, te lo digo con una sonrisa, pero es todo surrealista. No solo no te dejan grabar, no solo te extravían, te pierden tu tablet, tu móvil, tu cámara, tu objetivo, las tarjetas y los micrófonos, que en su día se le ha dado un valor de 7.000 euros, pero que vamos, que tú imagínate desde 2019 ahora, sino que el propio juez, estamos a expensas de que dictamine qué va a pasar, ¿no? Entonces, todo esto te da muestras de cuando a mí me preguntaban, oye, que en Venezuela tenemos una dictadura, y yo fíjate que fui en 2015 y entrevisté de aquella a Capriles y todo esto, y yo no entendía, pero ¿cómo si podéis opinar cómo es una dictadura? Claro, hasta que no ha llegado 2025 y lo he visto y lo he vivido en mis propias carnes, cómo te apartan, cómo te censuran, cómo te aprietan económicamente con multas solo por informar. Solo hasta que lo he sufrido en mis propias carnes me he dado cuenta de lo que es el socialismo del siglo XXI, del que tanto hablaban Monedero y Pablo Iglesias. El socialismo del siglo XXI es el comunismo del siglo XX, lo que pasa que edulcorado por los medios de comunicación afines y por los que se venden. Porque claro, en este camino de que el socialismo tome el poder, hay mucha gente, mucho tonto útil, pero hay mucha gente que quiere ascender. Te puedo decir que el capitán y el teniente que me detuvieron en el Valle de los Caídos han ascendido los dos y ya no están allí. Entonces, todo esto lo vas juntando y dices, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿No? Me recuerda a cuando estuve en Venezuela por primera vez y me decían eso de éramos felices y no lo sabíamos. Y claro, yo estoy atando cabos con todo, se me pone la piel de gallina y digo, bueno, pues mi labor va a seguir luchando por la libertad en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y ahora en España. sí, Kake, nosotros también decimos que venimos del futuro, porque cuando vemos los mismos síntomas en un país, lo advertimos, así como hicieron con nosotros los cubanos. Los cubanos Así, siempre nos decían, miren que ustedes van mal, escuchen nuestras palabras, lean nuestra experiencia, y muchos venezolanos hicieron caso omiso a lo que estaba advirtiendo la gran comunidad diáspora cubana que tiene más de 6 décadas y media en el marco de este fenómeno autoritario que asfixia todo, porque destruye la mente del colectivo. Pero Venezuela ya llevamos 26 años, vaya, y no queremos
más gente en el club, pero hay gente que insiste en ser socialista, hay pueblos que votan por el socialismo, votan una vez, cuando es que realmente hay elecciones y luego es muy complejo sacarlos. Yo los veo ahora ustedes en España, porque es que el tema es que allá se está instalando el socialismo del siglo XXI sin que la gente haya votado por él, porque las elecciones ustedes votaron por la contraria y no se llegó a una coalición sino a través de, no me acuerdo, creo que era Frankenstein. Sí, le llamamos el gobierno Frankenstein porque está conformado con separatistas de España, o sea, un gobierno formado por gente que quiere destruir la patria. Y luego, muy importante y muy interesante, el socialismo es violento y es delincuente y se une al terrorismo. El terrorismo de ETA. ETA mató a casi 1000 personas en España. ETA, de sus manos, llevaron a cabo esas 1000 muertes en 3626 atentados. Hay más de 6000 heridos, porque claro, cuando hablas de un herido piensas, bueno, está vivo, pero es que a lo mejor el resto de su vida no puede andar o le falta un brazo o una pierna. Estamos hablando de que esa banda criminal es parte integradora del gobierno de España. Entonces, claro, no solo no es que no ganaran, sino que hizo todo lo contrario de lo que prometía. Y ahora es capaz de presumir de que cuando se reúne para subir el tanto por ciento que van a destinar al gasto militar, un tipo que dijo que no creía en el Ministerio de Defensa, bueno, pues ahora sube el gasto militar y dice que no se va a reunir con Vox, que en Vox, el fundador de Vox es un secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara, y el líder de Bildu es un secuestrador que se llama Arnaldo Otegi. Entonces, es todo criminal. Es todo criminal. Entonces, claro, estos son los que nos gobiernan y estos quieren hacer lo que llaman resignificar la cruz. Vamos a ver si la cruz tiene 2000 años. ¿Cómo vas a dinamitar una cruz? Un monumento. Es como si yo me sienta ofendido por lo que hicieron los romanos y dinamito el acueducto de Segovia porque no eran lo demócratas que yo quisiera que fueran con mi criterio del siglo XXI, ¿no? Es de locura. Y sí, me recuerda a cuando nos lo decían eso de que en Cuba decían nosotros no somos soviéticos, en Venezuela decíais nosotros no somos cubanos, y aquí decíamos con la soberbia europea de no, nosotros somos europeos y aquí jamás tendremos ese socialismo. Pues mira, lo estamos viviendo y sufriendo. A ver, que además nosotros compartimos el mismo canciller, porque Rodríguez Zapatero es el canciller Ah, del régimen de Nicolás Maduro, de cuanto dictador hay en América Latina, pero también de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene su canciller para el Grupo de Puebla, su mm. canciller para el Foro de Sao Paulo, para allá para los chinos, es decir, estamos utilizando a los mismos funcionarios, solo que no son electos para ello, ¿no? Sí, Es bueno, la última de Zapatero es que se ha comprado 2 chalets en apenas unos meses. Dos oh, chalets valorados en, según dice él, en 700.000, cuando sabemos que vale el doble. Se compró uno en Canarias, ha comprado otro para él y otro para su hija. Bueno, en los 6 últimos meses hablamos de 3. Y aquí da igual. Él va a Waterloo a negociar con un separatista catalán a darle, a darle voz al separatista catalán, que no puede entrar en España porque dieron un golpe de Estado en el 17. Fíjate que yo ese golpe del 17 lo cubrí y me rompieron la nariz los separatistas y aquí no pasa nada. Cuando me secuestraron, puso un tuit hasta Bolsonaro a mi favor, Vox, incluso el Partido Popular aquí en España. Pero Zapatero, de Zapatero nada supimos. Y es el mismo traidor el que está uniéndolo todo, ¿no? Y este ha sido presidente de España en la época en la que hemos sufrido la peor crisis desde la democracia. Pues este inútil es la voz del socialismo del siglo XXI. que te preguntan si cuando estuviste en Venezuela preso y luego te dejaron salir, te quitaron algún material que hubieses hecho o salvaste todos los materiales que habías logrado hacer en el marco de tu visita a Venezuela. Bueno, te puedo decir que cuando a mí me secuestran, yo bajo de un coche a las 3 de la mañana y mi material se queda en el coche y yo tenía 2 maletas, una de mis cosas y otra el material audiovisual.
y el material audiovisual te puedo decir, ya puedo decir que a Diosdado Cabello, chao, chao, porque lo tengo. lo, conseguí, lo conseguí recuperar, pero bueno, de esto puedo contar poco porque las consecuencias las pagan allí los que me lo hicieron llegar. Puedo decir que el material lo tengo. A mí lo que me hicieron, aparte de tortura psicológica, aparte de chantaje, aparte de intentar asustarme y tal, ellos querían que yo firmara una carta y que dijera, no me han hecho ni trato vejatorio, ni físico, ni psíquico. Y yo les dije que no iba a firmar eso. No me dejaban ir al baño. Estuve horas sin ir al baño. Luego, ¿usted quiere ir al baño? Pues firme. No voy a firmar. Bueno, pues vamos a hacernos amigos. Le grabo un vídeo. Y entonces yo en el vídeo grabé que no me habían maltratado físicamente, pero lo dejaba ahí. Porque, claro, el maltrato psíquico fue evidente. Y al irme, ellos decían que no me iban a tratar mal, como a un diputado al que le habían tratado mal y le habían hackeado el móvil y le habían quitado todo. Digo, no me hagan ustedes eso porque yo en mi móvil tengo pues fotos familiares, tengo... Sí, sí, usted no se preocupe. Bueno, pues cuando me suben al avión me vuelven a grabar un vídeo y me dicen, ¿se va usted con todas sus cosas? Digo, bueno, con todas sus cosas, ustedes dicen que esto es mi móvil, pero en este móvil yo solo veo un aparato. O sea, me habían quitado todos los correos, todas las redes, todas las aplicaciones, todas las fotografías, todo lo que tenía ese móvil fue hackeado y de hecho mis amigos siempre bromean con que me están oyendo cuando hablo con ellos el CNI en España y el SEBIN en Venezuela. Incluso aquí, cuando estuve instalándome aplicaciones y todo, dicen, le hemos enviado un correo a su móvil. Y yo decía, no, a mi móvil no, se lo habéis enviado al SEBIN. Entonces, puedo decir que los vídeos los enviamos desde allí, ya procuré yo que todo saliera y el equipo con el que trabajaba se quedó en una de las dos casas de los activistas que yo estuve durmiendo antes de volver al hotel, que fue mi gran error, volver al hotel, y allí me estaban esperando, ¿no? Pero bueno, lo recuperé. 8 meses después lo recuperé todo, gracias a Dios. Pero todo, estamos hablando siempre de engañar al mal. No hablamos de lo normal, de que tú tengas tu trabajo, yo respete tu trabajo, yo respete tus ideas. No, no. Se trata de, para que la verdad florezca, tenemos que engañar al mal. Y bueno, gracias al oyente por la pregunta, al espectador, pero... Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar ese día que estaban secuestrados o en proceso de echarlos de Venezuela con Víctor González, que me advirtió y me dijo, mira, si te llega un mensaje no soy yo, es el SEBIN y ya tú sabes que a ti no te tiene mucho cariño aquí. Ese día estuvimos porque me contó todo lo que le había ocurrido y realmente... Pues a Víctor, sí, a Víctor la última entrevista se la hago yo. Víctor entra y yo me hago una foto con él. Me hago una foto con él de, bueno, el Partido Popular Europeo no ha podido entrar, pero Víctor sí. Entonces me hago una foto con él, le entrevisto y cuando estoy montando la entrevista me escribe, me llevan, me deportan. Digo, ¿qué dices? Venga, dice que sí, me envía unos vídeos muy extraños, le veo con gente y tal. Y luego él cuando llega a España, cuando dice que está muy preocupado por mí, por lo que me pueda pasar, por si me meten en la misma habitación, por si me hackean el móvil y porque a él le habían dicho que Kake se iba a enterar de lo que es el chavismo. Entonces ahí es cuando yo decido irme por libre y dormir cada día en una casa de pues como son la oposición y como sois los venezolanos, ¿no? Gente maravillosa que dicen, tú eres hermano, nos estás dando voz, vente, duerme en mi casa, aquí con mis hijos. Bueno, me entra la sonrisa porque yo, la pena es que me fui de allí y yo quería volver, ¿no? Quería volver con Edmundo, y fíjate, es que Edmundo no ha vuelto, es que ha vuelto a pasar. Esa es la pena. Pero sí, aquellos días fueron terribles. Pero no hables en pretérito porque vamos a ir. Vale, por favor. Que no vuelvo, pero algún día vamos a ir. Yo siempre le digo a todos los que me siguen, a mis amigos, que yo voy a ser así como el Papa, que voy a llegar y voy a besar así la tierra en Maiquetía o donde me dejen llegar. A lo mejor uno entra por agua, ¿no? Pero no podemos abandonar la idea ni la posibilidad de que nosotros vamos algún día a ver a Venezuela. Mira, hay una escena que yo cuento a todo el mundo y el día de las elecciones, como María Corina no era candidata,
sí que podía ir a los colegios electorales si no se consideraba un acto electoral, porque claro, la censuraron, ¿no? Entonces íbamos con, digamos, con un ejército de motos a todas las sedes donde estaban votando los venezolanos. Y se me pone la piel de gallina al recordar cómo bajaba ella, se quitaba el casco y cómo todos los venezolanos estaban ahí como si fuera una cantante internacional, yo qué sé, como si fuera la propia Virgen María, se acercaban, María, María. Entonces yo estaba grabando y decía, ¿quién vota a Maduro? Si en todos los colegios electorales la están recibiendo todos con aplausos, con vítores, ¿quién vota a Maduro? ¿Quién se cree ese amaño de las elecciones? Y era maravilloso ir con ellos y vivirlo, y vivir las grandes manifestaciones en Caracas, ir a Valencia. Bueno, fue tan brutal que era yo el que convencía a la gente. Digo, no, no, esto está ganado, esto va a salir. Y imagínate, ¿no? Pues en el fondo el paso del tiempo, aunque es una gran decepción, yo creo que hay que apoyarse en gente como tú que todavía cree que puede llegar la democracia. Yo soy positivo, pero qué pena. Sí, bueno, nosotros hemos estado investigando qué es el régimen, cuáles son los tentáculos criminales del régimen. Lo hemos expuesto en todos los niveles. Vamos a muchos países a exponerlo. Y en un principio les costaba creer que el régimen fuera una articulación criminal de amplio espectro. Pero hoy en día, y motivado a lo que ha ocurrido, no solamente con más de 8 millones de venezolanos que salieron del país, sino también la exportación de una serie de herramientas del régimen, como por ejemplo el modelo del sistema electoral, que no es plenamente un sistema transparente, la exportación del crimen organizado y todas estas redes con las que trabajan tristemente con muchos países aliados que a veces dicen que no lo son, como por ejemplo el de España de Pedro Sánchez. Con Delcy Rodríguez, con los hermanos Rodríguez y con el avión. ¿Y qué fue de ese avión? ¿Y qué fue de esos, de ese oro? Luego la línea Plus Ultra, que tiene solo un avión y que recibe 50 millones de dólares de ayudas. Es que es todo muy, muy mafioso, muy mafioso. Y ese es el gran miedo, porque cuando entra la mafia y el narcotráfico, ya no hay marcha atrás. Y en los bolichicos que le han permitido comprar todo lo que se les ha ocurrido en España y no se ha logrado una investigación seria al respecto que permita diagnosticar el origen de los fondos. Ahí tenemos un montón de representantes del régimen y del socialismo del siglo XXI prácticamente atornillados en los barrios más costosos y hasta en un castillo llamado Alamín. Por ahí está el dinero de Venezuela. Caque, volviendo al documental, ¿cómo y dónde lo pueden ver por ahora? Por ahora en Madrid, ya hemos hecho una presentación muy pequeñita, tan pequeñita que era solo para patronos y gente que ha colaborado, como podrás entender, las grandes cadenas. Este es un documental muy doloroso porque muestra la verdad, pero tenemos que insistir. Y entonces de esa primer preestreno ya han salido aquí pequeños ayuntamientos. Entonces ya estamos pasando de salas de cine a ayuntamientos. Y ya estoy hablando contigo para en cualquier también pequeña sala o gran sala de Nueva York que se vea. Estamos en contacto con que se estrene esto en Hispanoamérica. Estamos doblándolo al inglés y al francés. Tenemos contacto en Francia con distintas asociaciones que quieren ver esto y ellos sí que tienen esa visión crítica de lo que ha pasado en España y pasaremos por encima de la censura. Nosotros tenemos un correo electrónico que es donde se pone en contacto la gente con nosotros, porque ya es el Ayuntamiento del Molar, la Asociación Ardemans, el Ayuntamiento de Hoyos del Manzanares, el Ayuntamiento de... Bueno, es que ya tenemos prácticamente todas las semanas, desde el que lo hemos dicho, a estreno por semana, ¿no? Y entonces nos escriben a producción@caelumproducciones.com. Mi productora se llama como cielo en latín, Caelum Producciones, ¿no? Entonces tenemos un correo que es producción@caelumproducciones.com y ahí es donde hablamos con ellos, pues cómo enviarlo, si es al otro lado del charco, cómo enviar ese correo,
cómo hacer que se emita solo en la televisión, pero que no vaya a YouTube, porque queremos ir mostrándolo poco a poco y que no se agote en 3 días en un play en YouTube, porque es algo que llevamos trabajando, como comprenderás, desde 2018, en el que hice yo mi primer Vía Crucis en el Valle de los Caídos, y en el 19 pasó todo. Entonces hemos tratado de que pasara el tiempo para publicar las imágenes y que no hubiera ninguna imputación como delito de estos socialistas del siglo XXI. Y repito, pues como hemos hablado tú y yo, pues nosotros lo hacemos también a través del correo electrónico produccion@caelumproducciones.com. Así es, y no se lo pierdan. Nosotros lo vamos a traer acá a Nueva York y probablemente tendremos la oportunidad de que ustedes lo vean en Washington, en Miami, en Tampa y en cualquier otro lugar. Vamos a ponernos de acuerdo. Un abrazo, Keiki. Quiero mandarte muchísimo, pero muchísimo éxito por acá, por esta vía, que sea cada vez más las personas que tomen conciencia a raíz de tu trabajo y a raíz de lo que se está dando, que realmente considero es una batalla cultural. Y estamos poniendo luz donde ellos ponen oscuridad y estamos mostrando lo que es el bien, así que hay que seguir en ello. Gracias, que Dios os bendiga y que Dios bendiga a la hispanidad. Muchísimas gracias, un abrazo gigante. Y ya ustedes lo vieron ahí debajo de la descripción de este video, ustedes van a conseguir el correo electrónico, ya les avisaremos por esta vía cuándo y dónde se va a pasar el documental aquí en Nueva York, y si ustedes quieren también en algún otro lugar que consideren donde pues se pueda pasar, ustedes simplemente le escriben acá que ok. Así nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Sin Filtros, y nos vamos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.